Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda una vez más el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante. Y estamos agradecidos una vez más con el Señor por poder estar aquí y poder compartir estos principios de la palabra del Señor. He titulado la reflexión de este día, No estás solo. Y me refiero cuando digo no estás solo porque muchos estamos siempre en la situación de estar luchando con situaciones difíciles de la vida. Y una de las más difíciles es el hecho de que estamos siempre siendo tentados, siendo presionados a desobedecer y desagradar al Señor. En el libro de Génesis, que es el libro de los comienzos, describe el inicio del mundo y de la triste lucha de la humanidad contra el pecado. Después del acto de desobediencia de Adán y de Eva, sus corazones se vieron sumamente afectados. Pero no solamente el de ellos, sino también lo fue el nuestro. Porque tristemente seguimos sus pasos y damos muchos de los mismos giros que ellos dieron directamente desde el momento en que le fallaron al Señor. La Biblia nos habla claramente de eso. Dice en Génesis, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es sumamente triste el poder vivir de una manera en la cual nosotros tenemos que andarnos escondiendo. Algunas veces nos sentimos tentados a desobedecer a Dios cuando el pecado hace demasiadas ofertas y demasiadas promesas que tristemente después que hemos sucumbido ante eso nos damos cuenta que son ofertas que no se pueden cumplir, que el diablo es un mentiroso. Y de nuevo, al igual que Adán y Eva, nos escondemos de Dios y de los demás, aunque honestamente sabemos que eso es imposible, escondernos de Dios. Y cuando sentimos vergüenza por las decisiones que hemos tomado, Satanás comienza a jugar un juego sumamente difícil. Primero nos impulsa a pecar y nos dice que no nos va a pasar nada malo, y después que hemos pecado nos acusa, nos culpa y nos hace sentir mal. Quiero invitarle a que seamos prudentes y que le pidamos al Señor que nos ayude a no jugar a las escondidas. Y aunque cuando estábamos pequeños jugábamos a las escondidas y era divertido cuando éramos niños, sin embargo, vivir una vida donde uno está constantemente escondiéndose día tras día para cubrir la vergüenza, eso no es una buena manera de vivir, es algo desgastante, es algo sumamente difícil. Y aunque muchas veces podamos sentir que nos sentimos solos en medio de esta lucha y nos sentimos que nadie más nos puede entender, tenemos que reconocer que eso no es así. La misma Biblia nos dice en Primera de Corintios, la palabra del Señor nos menciona en el capítulo 10, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y aquí viene la clave, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Oiga, Dios no solo nos va a ayudar, sino que dice que nos va a proteger de no ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también, además de eso, nos dará la salida para que podamos soportar. Y eso es bueno porque entendemos que Dios nos ama, nos cuida, y en lugar de vivir una vida de vergüenza y sentirnos solos, pensando que nadie más tiene estas luchas y que Dios está en algún lugar enojado, lejano con nosotros, tenemos que entender que la idea de que
de esa idea de que somos los únicos que estamos luchando, o que Dios está lejos, o que está enojado, son mentiras del mismo enemigo. Vea el proceso: primero nos impulsa a pecar, y si cedemos al pecado, entonces nos acusa y nos avergüenza. Y en tercer lugar, el objetivo de Satanás es que nos alejemos de Dios por la vergüenza, por la culpa. Y entonces comienza a acusarnos, no solo delante de Dios, sino a acusarnos a nosotros mismos, pensando y haciéndonos sentir que Él está enojado, que está lejos y que nos va a castigar. Y hay dos verdades para poder combatir estas mentiras. Lo primero que tenemos que estar claros es que no somos los únicos que luchamos contra el pecado. Ya sea que se trate de una mentira, el orgullo, la lujuria, la ira, la envidia, el comer en exceso, el uso de drogas, el uso de alcohol para escaparnos de todo lo que está a nuestro alrededor, hay que reconocer que todo el mundo lucha con algo. Nadie puede tirar la primera piedra. Todos necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Y el enemigo, como es mentiroso, él constantemente está diciendo que estamos solos en nuestra lucha. Y eso hace que muchas veces nos escondamos y nos aislemos. Y ese es uno de los errores más graves que podemos cometer cuando estamos hablando de luchar contra el pecado. El enemigo quiere que luchemos solos porque sabe que si luchamos frente al pecado con la ayuda de otros, entonces eso nos va a permitir a nosotros poder salir adelante. Y el enemigo quiere que luche solo porque sabe que lo que sucede cuando el pecado sale a la luz, eso va a traer más vergüenza y nos va a hundir más en un lodo. Pero revelarle una lucha contra el pecado a un amigo, a una comunidad de confianza, puede ser la forma de quitarle el poder, de restarle poder al pecado sobre nuestras vidas. Es importante que nosotros tengamos amigos, mentores de confianza, el pastor, un líder de ministerio, que puede a lo mejor ofrecer oración, una persona madura, responsable, que nos puede dar aliento en lugar de acusarnos, para ayudarnos a salir adelante y poder vencer el pecado. Así que no debemos de vivir solos estas luchas, debemos de tener a alguien que nos apoye cuando estamos pasándola mal a causa del pecado. Lo segundo que tenemos que entender es que Dios no se aleja enojado cuando pecamos. Como cristianos podemos lidiar con el pecado y la tentación, pero seguimos siendo hijos de Dios. Y al igual que cualquier buen padre, Dios no nos da la espalda cuando tomamos una decisión equivocada. Al igual que el buen padre de la parábola del hijo pródigo, el Señor se encuentra con sus hijos pródigos una y otra vez cuando regresamos. Y Él siempre está dispuesto a ofrecernos su gracia. Lo que estoy diciendo no es que esto es licencia para pecar, no vaya a malentender. Pero hay que entender que nuestro Padre es misericordioso. Así que si alguien le ha fallado al Señor, corra a Él. No luche con el pecado como un pecado habitual. Él no está lejos de nosotros. Él está cercano. Así que hay que entender algunas cosas. Cuando nos sintamos tentados a esconder el pecado o a aislarnos avergonzados, una de las cosas que tenemos que hacer es recordar el carácter de Dios y la verdad de su palabra. Lo buscaré en primer lugar a Él, buscaré amigos que me ayuden y voy a confesar mi pecado delante del Señor, porque esa es la verdad de la palabra del Señor. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No sé cuántas personas necesitaban esta palabra. Necesitaban saber que Dios es un Dios de misericordia, porque el enemigo los ha tenido como con el pie encima, no permitiendo levantarse, no permitiéndoles seguir adelante en su vida cristiana, sino que están viviendo una vida de vergüenza. Dios quiere hacerte libre en este día. Vamos a una pausa y regresamos con el desafío de hoy.
Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es que si hemos pecado, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Una vez más, yo quiero insistir que esta enseñanza no es una licencia para pecar. Peco y me arrepiento, peco y me arrepiento. No. Es que si hemos sucumbido ante el pecado, podamos acercarnos a Dios y pedirle perdón. Podamos confesarle y Él, en lugar de tirarnos lodo y tirarnos piedras como lo hace el enemigo, Él nos va a levantar, Él va a tener misericordia de nosotros, Él nos va a restaurar. Pero quiero animar a aquellos que se han estado escondiendo, que en lugar de esconderlo, mejor lo confiesen y se aparten, porque esa es la clave. Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio: vete y no peques más, tus pecados te son perdonados. Pero la clave es dejarlos, soltarlos, pero no volver a hacerlos, no volver a estar en un círculo vicioso de pecar y arrepentirme, sino que Dios conoce el corazón y Él ve la continua lucha que usted y yo podemos tener. Por eso quiero animarle a que no importa dónde estemos, usted no está solo. Usted no está solo en esta batalla. Dios está con usted para ayudarle, para brindarle su perdón y para levantarle. Y una de las cosas que nos puede ayudar también es acercarnos a una persona madura y decirle: he hecho esto, he mentido en esto, he fallado en esto. Y buscar una oración de alguien maduro, en especial los pastores, que nos puedan ayudar para poder seguir adelante. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.